Bajo la nieve. La nieve había empezado a caer antes de lo previsto aquel diciembre. En el pequeño pueblo de Valdealma, las luces navideñas parpadeaban débilmente, como si también sintieran el cansancio de un año difícil. Las calles estaban casi vacías, salvo por una figura que avanzaba lentamente bajo el viento helado. Elena, una mujer de 30 y tantos, con los ojos rojos de tanto llorar. Había regresado al pueblo después de 10 años de ausencia. 10 años sin pisar la casa donde creció. 10 años sin hablar con su madre. 10 años huyendo de un recuerdo que la perseguía incluso en sueños. En su bolsillo llevaba una carta arrugada, la última que su madre le había enviado antes de morir. Elena, vuelve por Navidad. Hay algo que debes saber. Pero Elena llegó tarde. Demasiado tarde. La casa estaba vacía, silenciosa, cubierta de polvo. Solo quedaba el olor tenue a madera vieja y a recuerdos que dolían. Encendió la chimenea y se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. No sabía por dónde empezar a reconstruir una vida que había dejado atrás. Al día siguiente, mientras revisaba la casa, encontró la puerta del desván entreabierta. Nunca le había gustado ese lugar. De niña, le parecía que allí vivían los secretos que su madre nunca contaba. Subió las escaleras con una linterna. El aire estaba frío, casi cortante. Entre cajas y muebles cubiertos con sábanas, vio un baúl de madera que no recordaba. Tenía un candado oxidado y una inscripción tallada. Para Elena, cuando estés lista. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué es esto, mamá?, susurró. Buscó la llave por toda la casa. Nada. Hasta que, al mover un viejo marco de fotos, cayó al suelo una pequeña llave dorada. Elena volvió al desván, temblando. Abrió el baúl. Dentro había 3 cosas. Una caja de música rota. Una fotografía de su madre abrazando a un bebé que no era ella. Y una carta con su nombre. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Un bebé? ¿Quién? Con manos temblorosas, abrió la carta. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo decírtelo en persona. La Navidad siempre trae luz, incluso a las verdades más dolorosas. Hay algo que nunca te conté, algo que te pertenece. Elena tragó saliva. La carta continuaba. No creciste sola. No naciste sola. Tienes un hermano. La linterna cayó al suelo. Elena se quedó inmóvil, con la carta temblando entre sus dedos. Un hermano del que nunca supo nada. Un hermano que había desaparecido antes de que ella cumpliera 5 años. Y su madre lo había ocultado. Esa noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas, el teléfono de la casa sonó. Elena dudó antes de contestar. Nadie sabía que había vuelto. «Diga». Una voz masculina, ronca, respondió. «¿Elena? Soy Daniel». Hubo un silencio largo. «Creo que soy tu hermano». Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Dónde estás?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un golpe. «En Valdealma. He vuelto por Navidad. Y necesito verte. Hay algo más que debes saber. Mamá no murió por accidente». Elena se quedó helada. La chimenea crepitó. La nieve siguió cayendo. Y la Navidad, que siempre había sido luz, se convirtió en un misterio oscuro que apenas empezaba a abrirse. Elena llegó al café del pueblo con el corazón golpeándole el pecho. El viento helado entraba cada vez que alguien abría la puerta, pero ella apenas lo notaba. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por el miedo. Se sentó en una mesa junto a la ventana. La nieve caía en silencio, cubriendo las calles como un sudario blanco.
A los pocos minutos, la puerta se abrió y un hombre entró. Alto, delgado, con una bufanda gris y unos ojos oscuros que parecían llevar años cargando un peso invisible. Elena lo reconoció sin haberlo visto nunca. Daniel. Él también la vio. Se acercó despacio, como si temiera que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. ¿Elena?, preguntó con voz ronca. Ella asintió. Daniel se sentó frente a ella. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el murmullo lejano de la cafetera y el viento golpeando los cristales. Finalmente, Elena rompió el silencio. ¿Eres realmente mi hermano? Daniel bajó la mirada. Sí, y siento que lo hayas descubierto así. Mamá quiso protegerte. Elena apretó los puños. ¿Protegerme de qué? Daniel respiró hondo. De mí. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de culpa. Cuando tenía 5 años, desaparecí. Mamá dijo que me habían secuestrado, pero no fue así. Yo me fui. Elena se quedó sin palabras. ¿Te fuiste? ¿Por qué un niño haría algo así? Daniel tragó saliva. Porque mamá me obligó a guardar un secreto, uno que no podía soportar, y cuando intenté contarlo, me dijo que si hablaba, pondría en peligro a todos. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué secreto? Daniel miró por la ventana como si temiera que alguien los escuchara. Elena, mamá no murió por accidente. Y yo sé quién estuvo involucrado. Elena sintió que el aire se volvía más frío. ¿Quién? Daniel la miró directamente a los ojos. ¡Papá! Elena se levantó de golpe. Papá murió cuando yo tenía 8 años. Daniel negó lentamente. Eso fue lo que te dijeron. Pero no fue cierto. Papá desapareció, igual que yo. Y mamá pasó 10 años intentando ocultarlo. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla. No, no puede ser. Daniel apoyó una mano sobre la mesa. Elena, mamá sabía que él había vuelto y sabía que estaba cerca. Por eso te escribió, por eso te pidió que volvieras. Porque papá quería encontrarte. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Navidad? Daniel suspiró. Porque esta Navidad, él también ha vuelto al pueblo. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Dónde está? Daniel la miró con una mezcla de miedo y tristeza. En la casa vieja del bosque. Y quiere verte esta noche. La nieve seguía cayendo. Elena sintió que la Navidad, que siempre había sido luz, se convertía en un laberinto de sombras. Pero algo dentro de ella, quizá el eco de su madre, le dijo que debía seguir adelante. «Llévame con él», susurró. Daniel asintió, y juntos salieron del café hacia la noche helada, sin saber que lo que encontrarían en la casa del bosque cambiaría sus vidas para siempre. El camino hacia la casa del bosque estaba casi borrado por la nieve. Daniel caminaba delante, iluminando con una linterna que apenas vencía la oscuridad. Elena lo seguía, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El bosque parecía contener la respiración. Ni un pájaro, ni un crujido, solo el viento, arrastrando copos como ceniza blanca. «¿Cuánto falta?», preguntó Elena, intentando que su voz no temblara. «Poco», respondió Daniel. «Está justo detrás de esa colina». Elena tragó saliva. La casa del bosque. La casa donde su padre había vivido escondido. La casa donde su madre había ido en secreto durante años. La casa donde, según Daniel, todo había empezado y todo había terminado. Cuando llegaron,
Elena sintió un escalofrío. La casa estaba vieja, casi en ruinas, pero había humo saliendo de la chimenea, y la puerta estaba entreabierta. Daniel levantó una mano para detenerla. «Déjame entrar primero». Pero Elena lo empujó suavemente. «No, si él quiere verme, entraré yo». Empujó la puerta. El interior estaba iluminado por una lámpara de aceite, y allí, sentado en una silla de madera, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, estaba su padre. Elena sintió que el mundo se detenía. «Papá», susurró. El hombre levantó la vista. Sus ojos, hundidos y cansados, se llenaron de lágrimas. «Elena, hija mía, has vuelto». Elena dio un paso hacia él, pero se detuvo. Había demasiadas preguntas, demasiado dolor. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué mamá tuvo que criarme sola? Su padre bajó la mirada. No fue por elección, fue por miedo. Daniel apretó los puños. ¿Miedo a qué, papá? Ya es hora de decir la verdad. El hombre respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso que llevaba años cargando. Hace 15 años cometí un error que puso en peligro a todos. Y alguien empezó a perseguirme. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? Su padre levantó la mirada. Sus ojos brillaban con un miedo antiguo. Un hombre llamado Roldán, un prestamista, un criminal. Yo le debía dinero, mucho dinero, y cuando no pude pagarlo, amenazó con hacer daño a vuestra madre. Y a vosotros. Elena sintió que las piernas le fallaban. ¿Por eso te fuiste? Sí, pensé que si desaparecía, él os dejaría en paz. Pero no fue así. Daniel dio un paso adelante. Mamá nunca nos dijo nada. Porque yo se lo pedí, respondió el padre. Le dije que era mejor que pensarais que estaba muerto, que así estaríais a salvo. Elena sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Y mamá? ¿Qué pasó con ella? El padre cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Roldán volvió hace 2 meses. La encontró. Le exigió que dijera dónde estaba yo. Ella se negó. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿La mató? El padre negó lentamente. No, pero la empujó. Cayó por las escaleras. No sobrevivió. Y yo no pude llegar a tiempo. Elena se cubrió la boca con las manos. Daniel apretó los dientes, conteniendo la rabia. Entonces, dijo Elena con voz temblorosa, ¿por qué nos llamaste ahora? El padre levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo y de amor. Porque Roldán ha vuelto al pueblo, y esta vez viene por vosotros. Un crujido afuera los hizo girar a los 3. Pasos, lentos, pesados, aplastando la nieve. Daniel apagó la linterna. Elena sintió que el corazón se le detenía. Su padre susurró. «Es él». La puerta, que había quedado entreabierta, se movió con un golpe del viento, y una sombra se proyectó en el umbral. La sombra se alargó en el umbral, oscura y pesada como un presagio. Elena sintió que el aire se volvía más frío, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Daniel dio un paso adelante, instintivamente colocándose entre ella y la puerta. «No te acerques», advirtió su padre con una voz que Elena nunca le había escuchado. Era una mezcla de miedo y rabia contenida. La figura entró lentamente. Un hombre alto con un abrigo negro cubierto de nieve. Su rostro estaba marcado por cicatrices antiguas y sus ojos eran 2 pozos vacíos, sin luz. Roldán. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. La familia reunida por Navidad. ¡Qué conmovedor! Elena sintió un escalofrío. Daniel apretó los puños. Su padre retrocedió un paso. «Déjalos fuera de esto, Roldán», dijo él. «Yo soy el que te debe. Yo soy el que quieres». Roldán soltó una carcajada seca. «Oh, claro que te quiero a ti. Pero ellos...» Miró a Elena
y Daniel como un lobo que observa a dos presas. Ellos son la garantía de que no volverás a huir. Elena sintió que la sangre le hervía. ¿Qué quieres de nosotros? Roldán la miró con una calma inquietante. Quiero lo que siempre quise, lo que tu padre me robó, y quiero que pague, con su vida o con la vuestra. Daniel dio un paso adelante. No vas a tocarnos. Roldán levantó una ceja. Ah, ¿no? ¿Y quién va a impedirlo? ¿Tú? Elena sintió que la tensión se hacía insoportable. La chimenea crepitó. El viento golpeó las ventanas. Y entonces algo inesperado ocurrió. La lámpara de aceite parpadeó. Una corriente de aire recorrió la habitación. Y de pronto, la llama se volvió azul. Elena se quedó inmóvil. Daniel abrió los ojos de par en par. Su padre dio un paso atrás, sorprendido. Roldán frunció el ceño. ¿Qué demonios? La luz azul creció, iluminando la habitación con un resplandor suave pero firme. Y en ese instante, Elena sintió algo extraño. Una presencia, una calidez, como si alguien invisible estuviera allí, protegiéndolos. Daniel susurró. ¿Lo sientes? Elena asintió sin apartar la vista de la llama. Su padre murmuró. Ella es tu madre. Elena sintió que el corazón se le encogía. Mamá. La llama azul se intensificó, proyectando una sombra brillante que se extendió por la habitación. Roldán retrocedió, confundido. ¿Qué es esto? Apagad esa luz. Pero nadie se movió. La luz azul parecía tener vida propia. Roldán sacó un arma de su abrigo. Elena sintió que el mundo se detenía. ¡No!, gritó Daniel, lanzándose hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la llama azul estalló en un destello que iluminó toda la casa. Roldán gritó, cegado. El arma cayó al suelo. Daniel aprovechó el momento para empujarlo contra la pared. Su padre corrió hacia el arma y la apartó con el pie. Elena, temblando, se acercó a Roldán. Se acabó, dijo con una voz que no parecía suya. No vas a hacernos daño. No otra vez. Roldán, aún aturdido, intentó levantarse, pero Daniel lo sujetó. La policía viene de camino, dijo su padre. Llamé antes de que llegarais. Sabía que vendrías, Roldán. Sabía que no te detendrías. Roldán gruñó, derrotado. Esto no ha terminado. Elena lo miró fijamente. Sí ha terminado. Cuando la policía llegó, la tormenta había empezado a amainar. Roldán fue detenido sin resistencia. Elena, Daniel y su padre salieron de la casa del bosque juntos, envueltos en mantas que los agentes les ofrecieron. Elena miró hacia la ventana. La llama azul seguía brillando en la lámpara, y por primera vez, desde que su madre murió, no sintió vacío. Sintió presencia, calor, amor. Daniel se acercó a ella. ¿Estás bien? Elena asintió. Creo que mamá nos protegió esta noche. Su padre, con lágrimas en los ojos, murmuró. Siempre lo hizo, incluso cuando no la veíamos. La nieve seguía cayendo, pero ahora parecía suave, casi amable, como si el invierno, por fin, hubiera decidido perdonar. La mañana después del enfrentamiento, Valdealma amaneció envuelta en un silencio distinto. No era el silencio tenso de la tormenta, sino uno suave, casi cálido, como si el pueblo entero hubiera exhalado aliviado. Elena, Daniel y su padre regresaron a la casa familiar. La chimenea seguía encendida, y por primera vez en años, la casa no parecía vacía, parecía expectante. Elena dejó su abrigo en el perchero y recorrió la sala con la mirada. Todo le resultaba familiar y extraño a la vez, como si la casa hubiera estado esperando este momento. Daniel se sentó en el sofá, agotado. Su padre, con los ojos aún rojos, se quedó de pie junto a la ventana. No sé cómo empezar a arreglar todo esto, dijo él con voz quebrada. Elena
respiró hondo. No tienes que hacerlo solo. Daniel asintió. Somos una familia, aunque nos haya costado años entenderlo. Su padre se llevó una mano al rostro, conteniendo las lágrimas. No merezco vuestro perdón. Elena se acercó y le tomó la mano. Quizá no, pero mamá siempre creyó que sí. El hombre cerró los ojos. Una lágrima cayó. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo hablaba del arresto de Roldán, de la luz azul en la casa del bosque, de cómo la tormenta había cedido justo después. Pero dentro de la casa, las heridas eran más silenciosas. Daniel tenía pesadillas. Elena se despertaba sobresaltada cada vez que el viento golpeaba la ventana. Su padre apenas comía. Aún así, cada noche encendían una vela en honor a su madre. Era su forma de recordarla, de agradecerle, de pedirle fuerza. Y poco a poco, la casa empezó a sentirse menos pesada, menos rota. Una tarde, mientras ordenaban el desván, Elena encontró algo que no había visto antes. Una pequeña caja de madera, escondida detrás del baúl donde había encontrado la carta. Tenía una inscripción grabada: para cuando ya no duela tanto. Elena sintió un nudo en la garganta. Es de mamá, susurró. Daniel y su padre se acercaron. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una cinta de casete con la etiqueta escrita a mano: Navidad 1998, para mis hijos. Una llave plateada y una nota doblada. Elena abrió la nota. Si estáis leyendo esto, significa que la verdad ya salió a la luz. No quiero que recordéis nuestra historia solo por el miedo o el dolor. Quiero que recordéis que hubo amor, mucho amor, y que ese amor sigue aquí, en esta casa, en vosotros, en cada Navidad. Elena sintió que las lágrimas le caían sin poder detenerlas. Daniel tomó la cinta. ¿Qué habrá aquí? Su padre la miró con una mezcla de nostalgia y tristeza. Vuestra madre grababa mensajes cuando erais pequeños. Historias, canciones, cosas para cuando crecierais. Elena tomó aire. Vamos a escucharla. Bajaron al salón. Elena encontró un viejo reproductor en un armario. Lo conectó, insertó la cinta, presionó play, hubo un chasquido, un zumbido y luego la voz de su madre, suave, cálida, llena de vida. Hola mis pequeños, si estáis escuchando esto, es Navidad. Y quiero que sepáis algo, no importa lo que pase, no importa lo que cambie, siempre estaré con vosotros. Elena se tapó la boca. Daniel cerró los ojos. Su padre rompió a llorar. La familia no es perfecta, a veces se rompe, a veces se pierde, pero también puede encontrarse. Y si algún día os sentís solos, buscad la llave. La llave os llevará al lugar donde empezó todo. Elena miró la llave plateada. ¿La llave de qué? Su padre levantó la cabeza, sorprendido. Creo que sé de qué habla. Salieron al jardín trasero. La nieve crujía bajo sus botas. Su padre caminó hasta el viejo cobertizo de madera, casi oculto por los árboles. Aquí, dijo con voz temblorosa, aquí fue donde vuestra madre y yo nos conocimos, donde os vimos dar vuestros primeros pasos, donde guardábamos todo lo que soñábamos construir. Elena insertó la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. La puerta se abrió. Dentro había cajas, fotos, juguetes antiguos. Y en el centro, una manta extendida en el suelo, como si alguien la hubiera colocado recientemente. Sobre la manta había una carta. Para mi familia, para cuando por fin estéis juntos. Elena la abrió. No quiero que recordéis nuestra historia por el miedo. Quiero que la recordéis por la luz, por las risas, por las navidades que tuvimos y por las que aún podéis tener. Perdonad, amaos y vivid. Ese es mi último deseo. Elena abrazó a Daniel. Daniel abrazó a su padre. Y los tres, por primera vez en muchos años, lloraron juntos. No de miedo,
no de rabia, sino de alivio, de amor, de un reencuentro que, aunque tardío, por fin era real. La nieve seguía cayendo, suave, como una bendición. Y en ese cobertizo, bajo la luz tenue de la tarde, la familia, que había estado rota durante tanto tiempo, empezó a reconstruirse. Los días siguientes fueron distintos, no perfectos, no fáciles, pero distintos. La casa, que durante años había sido un lugar lleno de silencios y sombras, comenzó a llenarse de sonidos nuevos, pasos, voces, risas tímidas, conversaciones que empezaban torpes y terminaban sinceras. Era como si la presencia de la madre, su voz en la cinta, sus cartas, sus secretos, hubiera despertado algo dormido en los tres. Elena, Daniel y su padre desayunaban juntos cada mañana. A veces hablaban, a veces no, pero ya no había distancia, solo un espacio que se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Una tarde, mientras ordenaban el cobertizo, Elena encontró una caja más pequeña, escondida bajo una manta. No tenía llave ni inscripción, solo un lazo rojo, descolorido por los años. «¿Qué es esto?», preguntó. Su padre la reconoció al instante. «Es la caja de las Navidades. Vuestra madre la preparaba cada año. Guardaba cosas que quería que recordáramos, o que descubriéramos cuando fuera el momento». Daniel sonrió con nostalgia. «Nunca la vi, porque la escondía bien», respondió su padre. «Decía que algunas cosas solo se revelan cuando el corazón está listo». Elena desató el lazo y abrió la caja. Dentro había un árbol de Navidad en miniatura, hecho a mano con ramitas y hilo verde. 3 bolas de cristal, cada una con un nombre grabado: Elena, Daniel, mamá. Una cuarta bola, vacía, sin nombre, y una nota. Elena la abrió con cuidado. La Navidad no es un día, es un lugar al que siempre se puede volver. Un lugar donde el amor se guarda, incluso cuando la vida duele. Cuando estéis juntos otra vez, colgad estas bolas en un árbol y añadid una más. Una para el futuro, una para lo que vendrá. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Mamá, sabía que volveríamos», susurró. Daniel tomó la bola sin nombre. «¿Y esta?». Su padre sonrió por primera vez en días. «Esa es para lo que decidáis construir ahora, para lo que queráis ser». Esa noche, los 3 salieron al jardín. La nieve caía suave, como si el invierno estuviera escuchando. Eligieron un pequeño abeto que crecía junto al cobertizo. No era grande ni perfecto, pero era suyo. Elena colgó su bola. Daniel colgó la suya. Su padre colgó la de la madre, con manos temblorosas, y juntos colgaron la cuarta bola, la del futuro, la de la nueva vida que estaban empezando. El árbol brilló bajo la luz de la luna. No necesitaba luces eléctricas, no necesitaba adornos caros. Solo necesitaba lo que siempre había faltado: ellos 3, juntos. Esa noche cenaron en el salón, con la chimenea encendida y la cinta de su madre sonando de fondo. Su voz llenaba la casa como un abrazo. «Creo que deberíamos hacer esto cada año», dijo Daniel. «Venir aquí, encender el árbol, escuchar a mamá». Elena asintió. «Y añadir una bola nueva cada Navidad». Su padre los miró con los ojos brillantes. «Me gustaría, si vosotros queréis, quedarme aquí, en la casa, arreglarla, convertirla en un hogar otra vez». Elena le tomó la mano. «Papá, esta casa siempre fue un hogar. Solo necesitaba que volviéramos». Daniel levantó su vaso. «Por mamá, por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seremos». Los 3 chocaron sus vasos. La nieve seguía cayendo. La casa respiraba. La Navidad, por fin, había vuelto. Dicen en Valdealma que aquel invierno fue el más largo que se recuerda, pero también el más hermoso, porque no fue la nieve la que venció al pueblo, sino el amor que despertó bajo ella.
Cuentan que, desde aquella Navidad, la casa de los viejos almendros volvió a respirar, como si cada tabla, cada ventana, cada rincón hubiera estado esperando el regreso de 3 almas que por fin se encontraron. Dicen que, cuando cae la primera nevada del año, una luz azul se enciende en el cobertizo, suave como un susurro, firme como un abrazo, y que quienes la ven sienten un calor inexplicable, como si una madre invisible siguiera velando por ellos. Hablan de Elena, que aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre abre caminos nuevos. De Daniel, que dejó de huir para convertirse en raíz. Y de su padre, que encontró el valor para volver a mirar a sus hijos a los ojos y pedir perdón sin palabras. Y cuentan que, cada Navidad, los 3 cuelgan una bola nueva en el pequeño abeto del jardín. Una por lo vivido, una por lo perdido, una por lo que aún está por venir. El árbol no es grande, no brilla con luces eléctricas, pero su resplandor es distinto. Es el brillo de una familia que renació en medio del invierno, de un amor que sobrevivió al silencio, de una verdad que, al salir a la luz, no destruyó, sino que unió. Dicen que, si pasas por Valdealma en una noche de nieve y guardas silencio, puedes escuchar una voz suave entre los copos, una voz que canta una melodía antigua, la misma que una madre grabó para sus hijos cuando aún eran pequeños, y que esa voz dice: la luz vuelve siempre, incluso cuando el invierno parece eterno, incluso cuando el corazón se rompe, la luz vuelve, porque vosotros la lleváis dentro. Y así, bajo la nieve, entre recuerdos y renacimientos, la historia de aquella familia se convirtió en leyenda. Una leyenda que no habla de tormentas, sino de cómo se enciende una llama cuando todo parece oscuro. Una leyenda que recuerda a quien quiera escucharla que la Navidad no es un día, sino un lugar al que siempre se puede volver. Fin.